Amén, hermanos. Así como están, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 24. Gálatas 1, 24 dice: para honra y gloria de Dios, y glorificaban a Dios en mí. Solamente eso. En la traducción actual dice: y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. Deje su Biblia a un lado, incline su rostro. Señor Santo, venimos delante de su presencia, Padre, en esta hora, alabando y glorificando su nombre, Señor, dándole la alabanza, la adoración, la exaltación a usted que le pertenece, Padre Santo. Señor, en esta hora, Padre, pongo mis manos sobre su vida para que usted use, Señor Santo, a su siervo conforme a su voluntad, Padre. Que no sea, Señor, mi palabra ni mis pensamientos, sino que sea el poder de su Espíritu actuando, Señor, a través de mi vida, Padre Santo. Oro, Señor Santo, para que usted bendiga a cada uno de los que están aquí en esta hora, para que su palabra, Señor, que va a ser expuesta, sea recibida, Padre, para que cadenas sean rotas, Señor, para que milagros pasen sobre su casa. Padre Santo, en esta hora reprendemos todo espíritu inmundo que se mueve en los aires, espíritu contrario, Señor, al suyo, que se levanta cada día al servicio, Señor, a querer enfadar la iglesia. Pero en esta hora no más, Señor. En esta hora lo atamos por la autoridad del poder de Jesucristo y lo echamos fuera de este lugar, Padre, y declaramos, Señor, una iglesia libre para alabarle, una iglesia libre para escuchar su palabra, un corazón, Señor, abierto para que reciba, Señor, de su palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. Puede ocupar su lugar. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios en casa. Y cuando la presencia de Dios está en casa, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, alguien se tiene que motivar, alguien se tiene que despertar, hermano y hermana. Porque todo este mes se ha estado hablando de glorificar a Dios. Que sea lo que comamos, lo que bebamos, todo lo que hagamos para el Señor, dice hacerlo para glorificarlo a Él. A Él le damos la honra, a Él le damos la gloria. Amén. Y para que usted no se perturbe, no se preocupe de las hermanas que están orando. Porque el Señor, desde este día que me levanté, me puso en el corazón que pusiéramos Dorcas, guerreras, que estuvieran orando durante la predicación. Porque hay quien se opone aún durante la predicación y por eso la palabra no llega al corazón de las personas. Pero no más, hermano y hermana, porque el Señor está abriendo los ojos que están dormidos, el corazón que está cerrado, para que la palabra llegue a sus vidas. Amén. En la primera semana se predicó de hacerlo todo para la gloria de Dios, como lo dice en 1 Corintios 10:31. El segundo servicio, amén, hablamos, el segundo tema fue glorifica a Dios, y ese lo dio nuestro pastor, amén, porque el primero fue Dios nos compró para su gloria. El tercer tema por nuestro hermano Vinicio fue ellos y nosotros. Amén, pero el tema que se me dio el día de hoy dice: ¿cuántos glorifican a Dios por ti? ¿Habrá alguien que glorifique a Dios por usted y por mí? Esa es la pregunta. Y cuando leímos en la palabra de Dios, en este tema habla acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como su nombre judío, fue conocido como Saulo. Saulo, que vivía en Tarso. Amén, este hombre que aún los cristianos de aquella época lo conocían como Saulo el perseguidor. Saulo, quien perseguía a la iglesia, que él mismo testifica a través de varios textos acerca de su vida pasada, como en Gálatas 1, 13 y 14, que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. En el capítulo 7 habla acerca de Esteban dando su último discurso. En el versículo 58 dice la palabra de Dios: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el libro de los Hechos
8, 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Aún en el capítulo 9, antes de su conversión, Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él mismo, cuando está frente al rey Agripa en su testimonio, dice en el capítulo 22, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es mi testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Y el último que leo acerca del testimonio del apóstol es importante para la predicación, hermano y hermana, en el capítulo 26, verso 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo el perseguidor, como la gente lo conocía, Saulo el que atemorizaba a todo el pueblo. Yo quiero pensar que cuando los hermanos de aquellas épocas, los primeros cristianos, oían que venía Saulo, se escondían, corrían, le temían. Su testimonio de él no era bueno, pero a Saulo de Tarso un día le llegó la luz del evangelio. Dice que cuando iba por el camino a prender a los hermanos, de repente un resplandor del cielo se abrió y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Hermano y hermana, nuestra vida pasada, de donde nos sacó el Señor, no teníamos un buen testimonio, así como el apóstol Pablo habla y dice lo malo que él hacía. Pregúntese esto usted por un segundo, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Cuáles son su trayectoria? Si su palabra estuviera escrita en un libro antes de venir al camino de Dios, ¿cuál sería su testimonio? ¿Qué sería lo que se hablaría de usted antes de venir al camino de Dios? Porque antes de venir al camino de Dios estábamos perdidos y sin esperanza. Nadie daba nada por nosotros. Pero dice en Corintios 1, 25 y 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero el 27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano y hermana, no somos cualquier cosa. El Señor, no siendo nada, nos escogió para hacer algo. A lo mejor antes nadie nada por nosotros, pero ahora el Señor ha puesto un nombre que es sobre todo nombre en su vida y en la mía, para que el testimonio de nuestra vida cambie, para que no sea el mismo de antes. Porque así como el testimonio del apóstol Pablo era Saulo el perseguidor, ahora los hermanos, los mismos fariseos, los judíos que lo conocían, que perseguían a la iglesia, son los que hacían esa pregunta y son los que glorificaban a Dios por él, porque decían, ¿qué no era este hombre el que perseguía a la iglesia? ¿Qué no era el que amenazaba a los hermanos? Incluso la palabra de Dios dice que cuando Dios le habla a Saulo
y le da órdenes. Él obedeciendo, en el versículo 6 del capítulo 9 le dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo primero que hace un hijo y una hija de Dios es obedecer la palabra del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy viviendo de esta manera, pero yo no creo que es la correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Y dice la palabra de Dios que le dijo el Señor: levántate y entra a aquella ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pero en el versículo 13 dice: entonces Ananías respondió, porque Ananías le había dicho el Señor que iba a llegar un hombre llamado Saulo. Y Ananías le dice al Señor, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Este hombre Ananías, siervo de Dios, él mismo conocía el testimonio que tenía Saulo. Pero cuando Dios quiere cambiar la vida de alguien, cuando Dios quiere transformar al que es pecador, cuando Dios quiere transformar al que está en pecado, cuando Dios quiere restaurar un matrimonio, cuando Dios quiere hacer algo, no importa lo que le pregunte la gente, Dios le va a decir: hazlo, porque instrumento me es este, escogido para llevar mi nombre, para hacer algo. ¿Cuántos escogidos del Señor hay aquí en la casa para hacer la obra de Dios? Porque dice que entonces Ananías, este hombre que tenía temor, en obediencia, dice que fue y oró por Saulo, y se le cayeron de sus ojos como escamas, y él pudo ver. Y dice que fue bautizado, y recibió la vista, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo de Tarso nunca volvió a ser el mismo. Ahora le pregunto a la iglesia, desde que el Señor abrió sus ojos, desde que el Señor le mostró el evangelio, desde que la luz del evangelio llegó a su vida, ¿será usted el mismo? ¿Realmente cambió? Porque estamos mirando un título que dice: ¿cuántos glorifican a Dios por ti? Y voy a llegar ahí. Pero antes de llegar ahí, dice la palabra de Dios, porque yo le voy a decir algo, hermano y hermana, que la gente nos conocía tal vez como el borracho, como el drogadicto, como el ratero, como el chismoso, la chismosa del barrio, como el adúltero, la adúltera que pecaban, como alguien que a lo mejor era un temor por la manera que nos comportábamos allá afuera, porque así la gente le temía a Saulo. La gente hablaba, lo criticaba. Ese era su testimonio. Yo me imagino que si alguien quería saber de Saulo, solamente le preguntaban a un hermano y le decían: aguas con ese, porque ese nos busca matarnos, ese busca el mal a nuestra vida. No te juntes con sutano, porque ese nomás te va a llevar a que te embriagues. No te juntes con aquel, porque fuma marihuana. No te juntes con este, porque anda en las drogas. Aquella ni la veas, porque anda engañando a su marido. Aquel ni siquiera lo apuntes, porque anda engañando a su esposa. Y la iglesia así estaba metida, pero llegó la palabra del evangelio. Llegó algo que cambió nuestra vida, algo que nos tuvo que hacer diferentes, algo que tuvo que cambiar la manera que pensábamos, la manera que obrábamos, la manera que vivíamos. Pero ¿qué pasa hoy en día con la iglesia, hermano y hermana? Llevo 3 días, hermanos, que el Señor no me ha dejado en paz, que ha estado hablando a mi vida y que dice que la iglesia está enferma, que la iglesia necesita despertar, que la iglesia necesita sanidad. Y no crea que es sanidad física. El Señor quiere que la iglesia sea sana. Porque yo, al pedirle a Dios dirección, aún para esta predicación, el Señor me decía: mi iglesia está enferma. Y el enfermo no puede recibir la palabra,
Cuando alguien está enfermo, me decía el Señor, cuando alguien se siente mal, cuando alguien tiene una enfermedad en su cuerpo, no puede recibir el alimento, no le da hambre, no piensa en nada más que en esa enfermedad. Y mi iglesia tiene que saber que no debe de estar enferma, porque desde el día que invocaron su nombre sobre su vida, tuvo que haber algo que pasó en su vida, tuvo que haber algo que alumbró su vida, algo que brilló en sus corazones. Y Dios quiere, hermano y hermana, que la gente allá afuera, que el hermano y la hermana que lo conoció a usted allá afuera aún, glorifique a Dios por usted. Habrá alguien que glorifique a Dios por usted, por lo que Dios hizo en su vida. Porque yo me ponía a preguntarme yo en mí, este soy yo. Y el Señor me llevaba años atrás, cuando viví con mi suegra. Que Dios bendiga a mi suegra, porque yo sé que siempre oró por nosotros. Pero cuando viví con ella, yo blasfemaba contra Dios. Usted diga, ¿cómo? Cuando yo veía, porque a la hermana María le gustaba tener oraciones en su casa, le gustaba invitar hermanos a comer, y yo y mi esposa vivíamos en el cuarto de atrás, y para entrar a la casa tenía que pasar por la sala. Y cuando yo me estacionaba afuera y miraba carros de hermanos, no le voy a decir lo que decía porque ya no interesa, pero déjeme decir que blasfemaba en contra de Dios, porque yo no entendía, porque yo no sabía. Y yo creo, de los hermanos que llegaron a ir con la hermana María, que a lo mejor conocieron a aquel hombre gruñón que cuando entraba se metía con las cejas todas fruncidas y ni siquiera los saludaba, y se iba hasta el cuarto y cerraba y azotaba la puerta, y de ahí no salía hasta que se iban. Yo creo que de los que yo me acuerde, pues mi suegra sigue en la iglesia, la hermana Robles iba seguido a la casa. Y yo quiero creer que a lo mejor el día que el Señor alcanzó mi vida, a lo mejor la hermana Robles dijo, gloria a Dios, aquel muchacho pecador, ahora el Señor está trabajando en él, y después de 15 años sigue trabajando en él, y gloria a Dios por lo que hizo en esa obra y por lo que está haciendo. Pero cuántas personas, hermano y hermano, glorifican a Dios por ti. Cuántas personas le dan la honra y la gloria cuando te ven. Dicen, hermano, yo te doy la gloria a Dios, porque yo me acuerdo cómo era usted, cómo vivía antes. Pero lo que pasa, hermano y hermana, y perdone si ofendo a alguien, pero no soy yo. Yo solo digo lo que Dios me habló, porque antes de pararme aquí, Dios me habló a mí. Y yo ya le pedí perdón a Dios, y que me ayude a ser mejor. Pero ¿cuántos allá afuera nos olvidamos que llevamos algo dentro que tenemos que cuidar? Cuando salimos por esas puertas, ¿cómo nos conoce la gente allá afuera? Nos conoce por el hermano, por el aleluya que Dios cambió su vida. Ahí viene aquel hombre que siempre que me ve, me predica la palabra. Ahí viene aquella mujer que cada que me ve, me invita a la iglesia. Ahí viene aquel hombre que cada que lo veo me dice, no te preocupes, porque yo conozco a alguien que puede cambiar su situación. ¿Será que así habla la gente de nosotros? Y esa gente a lo mejor, aunque no conozca de Dios, porque los fariseos, los que predicaban la ley, ellos no tenían el discernimiento que Dios le había dado al apóstol Pablo. Mas sin embargo, ellos siendo hombres de la ley, decían que no era este el hombre que los perseguía. Y dice la palabra, y glorificaban a Dios por él. Estos hombres. Pero habrá quien glorifique a Dios por usted y por mí en este día. O nos ven allá afuera y mejor ni se nos arriman, porque de trabajo, y sí, ahí viene que tiene el genio de la patada. Ahí viene aquella mujer que es bien chismosa. Ahí viene aquel hombre que nomás habla toda la vida de todos los demás. Ahí vienen aquellos que nomás murmuran de su propia iglesia. ¿Cómo nos conoce la gente allá afuera? Porque yo creo la iglesia, hermano y hermana, debe de cambiar.
Debe de ser una iglesia que está en una sola visión. No que un grupo piensa de una manera y otro de otra manera. Que aún estando sentado en la silla, y esto no me lo contó nadie, esto me lo mostró el Señor en oración, que aún estando en los asientos están murmurando del contra del predicador, de en contra de los que están alabando, que están murmurando en contra de sus vidas, porque miran los defectos, porque miran al hombre y no miran al que los ha puesto, no miran al que les dio la palabra para que su vida sea bendecida. Y por eso cuando salen por esa puerta, salen peor que como entraron. Pero yo creo que en esta noche, hermano y hermana, el Señor quiere liberarnos de algo, quiere despertarnos de algo. Yo creo que la palabra, hermano y hermana, tiene el mismo poder que la que tuvo al principio. El Señor ya no quiere que seamos burla de nadie. Y a nosotros como hijos de Dios se nos olvida que tenemos un adversario allá afuera. Y en vez de predicar en contra de él, en vez de reprender lo que él hace, nos estamos haciendo bien amigos allá afuera de él. Y decimos, yo soy hijo de Dios. Pero allá afuera se come al pastor y los ministros y los que sirven al Señor. Se come a los sugieres porque le piden con amor que se siente en otro lado. Se comen a los que alaban porque a lo mejor les conoce algo oculto, que ellos también tienen batallas como usted las tiene, que tienen luchas como usted y yo las tenemos. Y solamente miramos la basura que el enemigo quiere que miremos. Pero yo creo que Dios ya se cansó. El Espíritu de Dios quiere algo diferente para su iglesia. Porque usted y yo a lo mejor no lo sabemos o sí lo sabemos. Pero de parte de Dios, allá en el cielo, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo... Déjeme le digo aquí. Me lo movieron, pero el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios que allá delante de Él hay uno que nos acusa. Y es el diablo. Y dice que Él sabía que ya estaba cerca su tiempo. Y en aquel tiempo dice en Apocalipsis que va a ser arrojado el acusador. El que dice que un día, dice que de día y de noche subía a acusar a los hijos de Dios. A lo mejor usted no lo sabe, pero hay alguien que desde que usted abre los ojos, alguien lo está mirando, alguien está viendo cómo obra, alguien está viendo cómo piensa, alguien está viendo cómo actúa. ¿Sabe para qué? Para irle a decir a papá, este es el que dice que es tu hijo, esta es la que dice que es tu hija, este es el que se para según alabarte en los cultos, este es el que va y se sienta a escuchar tu palabra, pero mira cómo se comporta, mira cómo es allá afuera, mira donde nadie lo ve, cómo murmura en contra de tus propios hijos, en contra de sus hermanos. Pero yo creo, hermano y hermana, que el Señor ya se cansó, que Dios quiere algo diferente de la iglesia, que Él quiere que la iglesia regrese a su primer amor, que regrese a la iglesia, que cuando usted entró por esas puertas, después del día que se bautizó, entraba y no se fijaba en nadie, entraba y venía y corría al altar y alzaba manos al cielo y oía alabanzas y se derramaba de rodillas aquí enfrente en el altar. Porque cuando pasa eso, hermano y hermana, cadenas van a ser rotas, no solamente de su vida, de la vida de sus hijos, de la vida de su casa, en su hogar. Pero algo tiene que cambiar. ¿Cuántos glorifican a Dios por ti? ¿Cuántos honran a Dios por cómo eres tú, que dices que eres hijo e hija de Dios? Y yo le voy a decir algo, hermano y hermana. Yo no estoy enojado. Simplemente que Dios, esta mañana y durante todo el día,
en el taller trabajando, me tuve que arrodillar y estuve llorando porque el Señor me estuvo hablando a mí personalmente. El Señor me dijo: yo ya te había puesto, yo ya te he dado y te he dicho que lo que yo te dé para que hables, lo hables sin temor. Que el que se enoje no se va a enojar contigo, se tiene que enojar conmigo, porque yo soy el que veo su vida, yo soy el que veo cómo está obrando, yo soy el que veo cómo está caminando y yo soy el que lo quiero liberar. Dios quiere algo diferente, porque ¿sabe para qué nos llamó el Señor? Dice en primera de Pedro 2, 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabe qué es un sacerdote? ¿Sabe lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de la antigüedad? Los sacerdotes oraban, los sacerdotes tenían la unción del santo, los sacerdotes intercedían por el pueblo, los sacerdotes hacían la voluntad de Dios que les mandaba hacer. Y el Señor dice que usted y yo somos un real sacerdocio. Pero ¿cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos estamos intercediendo por el perdido? ¿Cuántos estamos llenos de la unción del Señor? ¿Cuántos estamos obrando como Dios le agrada? Y luego dice que ahora somos una nación santa. Pero ¿cuántos vivimos en santidad? ¿Cómo está nuestra vida por dentro? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque el Señor muchas veces lo dijo: mi pueblo solo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Y el Señor dice que nos hizo un pueblo adquirido por Dios. Y dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos estamos obrando? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad del Señor todos los días? ¿Cuándo es la última vez, hermano y hermana, que te hiciste la cosa diaria, una rutina de levantarte, de hincarte, de abrir la Biblia? Y no solo de abrirla, porque podemos hacer las cosas de Dios, pero las podemos hacer sin que esté el corazón allá adentro, solamente por una rutina, solamente porque dice la Biblia que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos ya con un corazón, ya no lo hacemos con entrega, ya no lo hacemos con ese amor, ya no hay un llanto en nuestras vidas, ya no hay un gozo cuando leemos la Biblia. Simplemente lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Pero yo creo que aquí hay gente que todavía lo hace de corazón, que todavía lo hace porque sabe que hay un Dios que lo ve, sabe que hay un Dios que lo salvó, sabe que hay un Salvador que cambió su vida y del cual estamos en deuda por ello. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No esperes aplausos, porque hay quien se va a disgustar. Pero lo bueno que yo ya se lo dejé ahí al Señor. ¿Sabe por qué pasé a orar aquí? ¿Por qué estuve orando? Porque de aquí para adelante va a ser mi vocación, en cada servicio. Porque al Señor le gusta que sus hijos y sus hijas le alaben en todo tiempo y en todo momento. Dice el salmista: mi alabanza estará de continuo en mi boca. Pero cada día de culto, hermano y hermana, cada día que me toca principiar, yo peleo, yo me molesto. Y no lo iba a decir, pero el Señor me lo está diciendo que lo diga. Allá en la otra iglesia, cuando estábamos en la Winnie Lane, que me pusieron a poner a principiar, dentro de mí se hacía un celo grande en mi corazón cuando la alabanza comenzaba y muchos no alababan. Y el Señor me recordaba ahora de eso, que muchas veces
tuve el valor de detener el culto y pararme en medio y decir: hermanos, vamos a orar para romper cadenas, para romper cosas, porque venimos a alabar a Dios, y no hay muchos que vienen a alabar a Dios, que sus mentes están en otros lados, que sus corazones están encadenados, que necesitan ser liberados. Y el Señor me trae eso a la mente, que Dios me ha dado valentía para hacer cosas en su nombre. Y el Señor nos llamó. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe lo que significa eso? Que antes usted y yo no teníamos esperanza, ni tantita, de llegar allá al cielo, pero porque su evangelio nos alumbró, ahora tenemos una puerta abierta, que si vivimos correctamente delante de Él, en aquel día, cuando suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo van a resucitar, pero dice que después sus hijos, los que estén con vida, habrá alguien con vida en esta noche, dice que nosotros seremos levantados en el cielo para estar siempre con Él. Y yo no sé usted, hermano y hermana, pero yo me quiero ir al cielo. Yo quiero estar con el que me llamó, yo quiero estar con el que me salvó. Pero para hacer eso tiene que seguir un ardor dentro de nuestra vida. Hay un espíritu que se ha derramado dentro de nosotros. Hay un espíritu que el Señor depositó en cada uno de nuestros corazones. Pero ¿qué tan prendido está tu espíritu? ¿Qué tan prendido está tu corazón? Porque los días, hermano y hermana, ya todos lo sabemos, van de mal en peor. Y el tiempo, a lo mejor porque ya me estoy haciendo más viejo, se me va más rápido. Está mirando que para el otro mes ya es febrero. Y digo: santo Dios. Pero los días no se detienen, el tiempo no se detiene. Y si nosotros no estamos preparados, si no estamos listos, si no estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, nos duela lo que nos duela, no nos vamos a ir con el Señor, aunque no le dé gloria a Dios. Porque Dios no nomás nos dijo: bautízate y vive como quieras y te vas al cielo. No, dice que Él llamó y dijo que nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, algo diferente, alguien que vive diferente, alguien que habla diferente, alguien que se dirige allá afuera diferente, alguien que cuando la gente lo ve dice: ¿qué tienes? Hueles diferente. Glorifica a alguien a Dios por ti. Esa es la predicación. Ese es el punto del día de hoy. Porque usted y yo, hermano y hermana, que no teníamos esperanza, usted que no le conoce aún al Señor, Señor lo está invitando para que venga a ser parte de su reino, para que su vida no se pierda, para que tenga esperanza el día que el Señor venga, para que no se quede en este mundo, porque este mundo un día va a sufrir, y todo aquel que se quede aquí va a sufrir las consecuencias, va a quedarse a sufrir. Pero hay alguien que no se va a quedar: los escogidos, los llamados, los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Dice la palabra que estos van a ser levantados con su Señor. Habrá alguien aquí que esté listo para esa venida. Por eso nuestro verso decía en la traducción actual: y alababan a Dios por el cambio que había hecho en mí, testifica el apóstol Pablo. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando llegaba a las iglesias, a la iglesia de los Gálatas, en Roma, cuando iba con los corintios, yo creo que la gente que lo conoció, que era perseguidor de la iglesia, que lo conocía que iba a hacer mal, yo creo que cuando el apóstol Pablo, venga hermano, me va a ayudar. Es que a veces dicen que con visión entendemos más. Luego usted va a empezar a caminar por ahí con las manos.
todos los hermanitos que están ahí van a decir, gloria a Dios, ese es el que perseguía a la iglesia, pero ahora le alaba. Pásale, hermano. Para usted camine, just walk, brother. Nada, usted no tiene que decir nada, hermano. Nomás vaya pasando. ¿Y los hermanos qué van a decir? Do you guys understand Spanish? What's going on here? Ok, la segunda hilera entonces dice, porque los primeros se me fueron en el inglés. Ok, ahora no es servicio bilingüe. Pase otra vez y desde el hermano José Manuel hasta el hermano Carlos van a empezar a decir, ahí va el que perseguía a la iglesia, pero el que ahora alaba a Dios. Señor, te damos gracias por el pásele, hermano. Aquí está el hermano José Manuel, allá está el hermano Carlos. Alce la mano más para que los conozca el hermano. Ok, pásele, hermano. Pero ahora los hermanos van a ir diciendo, a ver, vayan diciendo pues. ¿Ya se bautizó, hermano? Sí. Gloria a Dios. Siéntese entonces. Y yo creo, hermano y hermana, que cuando el apóstol llegaba a las ciudades, iba entrando y los hermanos iban alabando, porque decían, el que perseguía a la iglesia, ahora es perseguido por aquellos que persiguen a la iglesia. El que antes los acechaba, ahora sufre con la iglesia, ahora sufre con ellos, ahora ora con ellos, ahora mora con ellos. Pero habrá quien glorifica a Dios por usted y por mí. A ver, venga, hermano José Manuel, el Señor me está poniendo que ponga ejemplo. Venga por acá. ¿Dónde trabaja, hermano? Con el hermano Oscar Flores. Ah, ya está el hermano. Todo hermano su patrón. Dice que no el hermano. Santo Dios. Ya estamos mal ahí. Ya empezamos mal. Sí, hermano. No vamos a hablar de usted. Vamos a usar de ejemplo al hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 1. Dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía el diablo. Señor lo reprenda. Y dice que Dios le dice al diablo, Señor lo reprenda otra vez. ¿No has mirado a mi siervo Job? Te va a hacer Job, hermano, No se vaya a alzar luego que salga de aquí. ¿No has mirado a mi siervo Job? No hay otro varón como él. Varón justo, varón temeroso, varón que me sirve. El diablo le dijo, ¿cómo no? Quítale la cerca que le tienes. Quítale todo lo que le has dado y verás a ver si así te sirve. Y dice que a Job le quitó todo. Dice que vinieron sus sirvientes y que le dieron malas noticias. Se le murió el ganado. Y aún no acababan de decirle la mala noticia cuando llegó otro y le dijo, se murieron tus hijos. Y llegó otro y pasó esto y pasó el otro. Y luego dice que la esposa, ¿dónde están las esposas? Nadie dijo gloria a Dios, santo Dios. Dice que la esposa, en vez de ayudarlo, cuando miró todo lo que le pasó, le dijo, porque Job hasta se enfermó. Porque cuando no lo pudo doblar el diablo, el Señor lo reprenda. Cuando le quitó todo, dice que regresó Satanás y dice, déjame tocarlo y vas a ver que ya no te sirve. Vas a ver que te maldice. Yo estoy diciendo con mis propias palabras, usted vaya y léalo. La versión que lo lea es diferente. Y dice que Dios le dijo, tócalo, pero no le quites la vida. Y dice que le trajo una enfermedad. Y dice que la mujer lo miró tirado. Yo imagino todo flaco, todo mal ahí, apenas pudiéndose mover. Y le dijo, maldice a Dios y muérete. La ayuda idónea, Aguas, hermanas. Pero dice que Job nunca renegó. Y dice en el capítulo 38, 39, que Dios lo restauró. Y que Dios lo restauró, le dio 1000 veces más todo lo que tenía. Queremos ser como Job, hermano. ¿Cree que Dios dice delante de usted, no miras a mi hijo José Manuel, varón justo, temeroso, que me sirve? Vaya y siéntese, hermano. Denle un aplauso al Señor por el hermano. Pero yo creo, hermano y hermana, que es bueno que alguien glorifique a Dios por usted y por mí. Pero yo creo que es mucho mejor
cuando el Dios que nos está mirando cada día, cuando llega el acusador delante de Él, le diga, ¿no has visto a tu hijo? Y el Señor le diga, sí, sí he mirado a mi hijo, he mirado a mi hija, he visto cómo los tientas, he visto cómo los pones en circunstancias, pero he visto cómo te niegan, he visto cómo levantan sus manos, aunque haya enfermedad, aunque haya problemas, veo cómo siguen arrodillando, veo cómo siguen cantando, veo cómo siguen alabando. Yo creo que eso vale más. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. No sé a qué horas empecé a predicar. ¿Cuántos glorifican a Dios por ti? Porque el apóstol Pablo, que es un ejemplo en la palabra de Dios, que es un hombre que por él se escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre que sufrió realmente, un hombre que, si nos quisiéramos comparar usted y yo, a lo mejor no le llegamos ni al tobillo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo habla de lo que vivía. Y voy a leer esto en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Él habla acerca de sus sufrimientos, pero él empieza a hablar y él empieza a decir en el versículo 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, dando a entender que a él los títulos no le interesaban. A él lo que le interesaba es lo que vivía por Jesucristo. Y él empieza a hablar y dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez aprediado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además y otras cosas. Lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Quiere decir que este hombre, todo lo que sufría, él lo soportaba por amor al evangelio, pero a él no le importaba eso. A él lo que le preocupaba eran las iglesias. ¿Sabe lo que a Dios le preocupa? Su iglesia. ¿Sabe lo que al enemigo no le preocupa? La iglesia, cuando la iglesia está dormida. Pero cuando la iglesia despierta, debe de haber de preocupación por el enemigo. Porque cuando la iglesia está obrando, cuando la iglesia está despierta, cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, no hay demonio que se pare en la iglesia, no hay enfermedad que se resista, no hay problema que no salga, no hay demonio que no se vaya, en el poderoso nombre de Jesucristo. Pero muchas veces, hermano y hermana, el enemigo ahí nos quiere mantener. Pero yo creo que el día de hoy el Señor que os quiere liberar. Yo creo que hay muchos que Dios les ha estado hablando a su espíritu. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, que el Espíritu intercede por nosotros. Y el Espíritu de Dios mismo nos habla. Y yo creo que Dios nos habla cada día. Y Él sabe cómo estás viviendo. No necesita a nadie, ni irle a nadie con el chisme, que los chismosos se van a ir al infierno. Y esa es la verdad. Pero Dios sí sabe cómo vivimos, porque de Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie se puede ocultar.
Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo obramos, Él sabe si le glorificamos en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, o si blasfemamos en su nombre. Te va a decir, ¿cómo voy a blasfemar, hermano? Dice la palabra de Dios que Satanás, el Señor lo reprenda, fue arrojado del cielo por una sola cosa, porque se rebeló, por desobediencia. ¿Y sabe cuál fue el primer pecado del hombre aquí en la tierra? La desobediencia. ¿Sabe por qué Adán y Eva cayeron? Por desobediencia. ¿Sabe por qué el enemigo nos tiene burlándose de nosotros? Porque somos desobedientes a la palabra. Porque Dios nos mandó llamar para ser ministros, para ser portadores de su palabra, para ser representantes allá afuera y donde quiera que vayamos. Pero ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo naufragó y fue a la isla y llegó a aquella isla, y dice que cuando estuvo en aquella isla, dice que el apóstol Pablo, que fue el que le dio ánimos a todos los que iban en la tribulación, y les dijo: hermanos, no se preocupen, porque el ángel del Señor ha hablado conmigo, y se va a perder todo, pero nuestras vidas van a perseverar. Y dice que llegaron a aquella isla, y dice que cuando llegaron estaba frío, y dicen que el apóstol Pablo fue y buscó leña o madera, pero dice que cuando agarró la leña, dice que una serpiente se le pegó en la mano y lo mordió. Pero sabe, dice la palabra de Dios, que los que estaban, que los nativos del pueblo pensaron que se iba a morir, que a lo mejor era un asesino, un hombre pecador. Pero dice que él solamente se la sacudió. ¿Y sabe por qué? Le mordió la mano derecha, porque el enemigo sabía que el apóstol tenía un llamado. Sabía que él escribía cartas, sabía que él donde iba a llegar, donde iba a estar preso, iba a tener que escribir muchas cartas, y el enemigo lo quería parar la bendición que Dios le había dado para su llamado. ¿Sabe por qué el enemigo lo sigue molestando? ¿Sabe por qué lo sigue tentando? Y le da en donde usted cae, le da en la debilidad, le da donde usted es tentado y se da por vencido. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que dentro de usted hay un llamado, que dentro de usted hay algo poderoso, que dentro de usted Dios tiene algo grande para dar allá afuera, y lo quiere tener con la mano mordida, lo quiere tener enfermo. ¿Cuántos glorifican a Dios por ti? Yo voy a abrir este altar, hermano y hermana, y si usted cree que esta palabra fue para usted, si usted cree que en realidad ha estado batallando, porque deje de decirle algo, muchas veces no somos sinceros con nosotros y le queremos mentir al mismo Dios que nos conoce, al mismo Dios que conoce nuestro carácter, nuestra actitud. Decimos: yo no ocupo eso, es para el otro hermano, y no tomamos lo que nos toca. Pero yo creo que si por estos 3 días el Señor no me ha dejado en paz, y Él me dice: la iglesia está enferma, la iglesia necesita ser sana, alguien necesita ser liberado para que empiece a obrar y trabajar, para que empiece a obrar su ministerio, para que salga de donde se ha metido. Yo no creo que el Señor es mentiroso. Yo no le conozco, yo lo veo aquí los días de servicio, pero hay alguien que sí lo conoce, hay alguien que sí me conoce, hay alguien que sabe si usted le sigue amando como al principio, hay alguien que sabe si usted sigue leyendo la palabra como al principio, hay alguien que sabe si cada día de servicio usted se derrama aquí dándole alabanza, honra y gloria a aquel que lo salvó y le llamó, y se llama Jesús. Y yo creo que Él sabe de que estamos enfermos. Yo creo que Él sabe, porque cada día de servicio
nos vamos a casa y seguimos siendo igual. Yo creo que Él sabe por qué cada día de servicio venimos y solo oímos la palabra, pero ya no hacemos caso, somos omisos a ella, porque dice el Señor: es que estás enfermo. Necesito librarte, necesito sanar tu alma para que puedas ser un instrumento en mi mano. Necesitas despojarte. Comience a orar, comience a orar. Voy a leer una última escritura y usted empiece a orar. Dice en Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice el Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice: en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé cómo está tu vida, hermano y hermano, pero levanta tus manos, alza tus manos, alza tus manos. Si tú no te quieres ir a tu casa, hermano y hermana, como viniste, si estás cansado, cansada de vivir de la misma manera, si a través de esta predicación pensaste y dijiste: Señor, yo nunca he oído a nadie que le diga gloria a Dios porque cambió mi vida. Al contrario, la gente huye cuando yo llego. Al contrario, la gente no me habla por cómo me comporto. Señor, perdóname, ayúdame, Padre. Lo que tenga mi vida, mi cuerpo, mi alma, sánalo, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús,